¿Qué es la realidad? ¿Cuál es su límite? ¿Será todo lo que vemos? ¿O existe algo más? ¿Todo tiene explicación? ¿O habrán cosas que se escapan de nuestro control? ¿Existen los fenómenos paranormales? Bienvenidos y prepárense para ser testigos de lo oculto. Esta historia comienza en la antigua Unión Soviética, allá por el año 1959. Ellos eran estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales, que solían practicar el esquí y la travesía de montaña, y pese a su corta edad, más o menos 23 años, contaban con una vasta experiencia que prácticamente los hacía profesionales. Llegado el receso de invierno, y como tantas otras veces, planearon un viaje. Esta vez cruzarían a pie los montes Urales, una travesía de grado 3, de las más peligrosas, que pondría a prueba toda su experiencia. Su destino era la montaña Otorten, que traducida al mansi significaba no vayas ahí. Sin embargo, estas leyendas no los asustaban. El grupo se reunió en Ekaterimburgo, su ciudad natal y donde estudiaban, y constaba de 10 personas, 9 estudiantes, liderados por Igor Dyatlov, y un guía. Estando todos reunidos, un viaje en tren con escalas en Servo e Ivdel y un viaje en autobús los dejaría en Visay. Allí ocurrieron ciertos hechos que trajeron malestar. Llegaron con otro grupo, el de Blidov, con quienes parece que discutieron, algo que generó un ambiente tenso. Y que empeoraría, ya que Igor Dyatlov decidió que pasarían la noche en un hotel, en lugar del club que siempre ocupaban. Una noche en la que durmieron muy mal, tuvieron que compartir habitaciones y hasta algunos durmieron en el piso. Fueron remolcados con un camión hasta el último asentamiento habitado en Visay, una comunidad maderera. Mientras compraban víveres y completaban su inventario, los lugareños intentaron advertirles del peligro de su viaje. Sin embargo, prefirieron ignorarlos, partiendo a la montaña Otorten. Sin embargo, no todo era alegría. Quizá por fortuna, o mejor dicho desgracia, un miembro del grupo, Yuri Yudin, comenzó a sentirse algo enfermo y su ciática comenzaba a preocuparle. Como los síntomas no aplacaban, decidió bajarse del viaje. Sabía que de continuar, no solo no disfrutaría, sino que posiblemente se transformaría en una carga. Luego de las despedidas, la aventura realmente comenzaría. El grupo había llegado a la zona de tierras altas y se disponía a comenzar la escalada. Aprovecharon un descanso para abastecerse de leña, vallas y recontar sus provisiones. Incluso al día siguiente, antes de partir, aligeraron cargas, dejando un caché de provisiones para la vuelta. Extrañamente, esto les costó un poco más del tiempo que esperaban, e incluso los alejó unos 500 metros de su ruta. Luego de recorrer 2 kilómetros, solo faltaba escalar un pico para encontrarse al otro lado del paso. Un pico que tenía un nombre poco alentador, Kholat Syakhl, o traducido al español, la montaña de la muerte. Más allá de las leyendas, parecía un cruce de rutina. Sin embargo, poco a poco, el clima empezó a empeorar. Una poderosa tormenta los acechaba y la visibilidad cada vez empeoraba más, por lo que prefirieron acampar en un claro en la cima del monte Kholat, un lugar que Dyatlov consideró estratégico, puesto que desde allí se vería la montaña Otorten al amanecer, lo que devolvería fuerzas y entusiasmo al grupo. El 12 de febrero era el día más esperado por los familiares. Tarde o temprano llegaría un telegrama desde el club de Visay, donde los jóvenes anunciarían su regreso. Las horas pasaron y este nunca llegó.
Sin embargo, era común que algún imprevisto retrasase estas expediciones. Al cumplirse la semana de espera, la incertidumbre fue inaguantable. Las familias prepararon una operación de búsqueda, a la que se sumaron estudiantes y profesores del instituto. Ya para el 20 de febrero, y sin ninguna noticia, también se sumó la policía como el ejército, quienes aportaron aviones y helicópteros a la causa. La búsqueda comenzó con varias irregularidades. La carpa fue descubierta por un grupo de estudiantes, entre los que se encontraba Boris Sloptosov y Mijail Yarabin, junto al guardaparques Pashin y su amigo Cheglogakov. Según el testimonio de los estudiantes, aquel día recorriendo el monte Kolat, divisaron de lejos la carpa, pero extrañamente solo ellos se acercaron, porque el guardaparques decía que estaba cansado. Inmediatamente pasaron las coordenadas y los investigadores se acercaron al lugar. Temían que una avalancha haya sorprendido a los excursionistas. Sin embargo, y más allá del daño en la tienda, todo se encontraba en orden. Sus pertenencias, los esquís clavados y hasta una pequeña cruz que habían armado, lo que descartaba aquella hipótesis. Mientras tanto, Pashin, el guardaparques, recién atestiguó el 7 de marzo, varios días después, y en el interín no le contó a nadie sobre la carpa, como si se desentendiera del asunto. Dicen que ya estaba actuando raro durante la búsqueda. Además aseguró haber pasado por allí el 23 y no ver nada, e incluso cambió las fechas en donde fue descubierta. ¿Qué ocultaba Pashin? El alivio duró poco. Un grupo de huellas los conducirían a lo inevitable. A 1,5 kilómetros del campamento, al comienzo del bosque, encontraron los primeros cuerpos, pertenecientes a Krivonichenko y a Doroshenko, postrados bajo un antiguo pino. Se encontraban alrededor de una fogata, estaban descalzos y en ropa interior. Las yemas de sus dedos estaban desangradas y los rastros de piel y sangre en el árbol asumían que intentaron treparlo desesperados. Posteriormente, entre los pinos y el campamento, encontraron 3 cuerpos más. El primero a 300 metros del pino y pertenecía a Igor Dyatlov, el líder del grupo. Se encontraba boca arriba, sosteniendo una rama de abedul cual arma y tapando con el otro brazo su rostro, como si intentara protegerse. Rustem Slobodin, a 480 metros, se encontraba boca abajo y tenía un agujero de 1,8 centímetros en su cráneo. Además, sus sienes estaban comprimidas. Finalmente, Zinaida Kolmogorova fue quien más llamó la atención. Ya a 150 metros del campamento, su piel presentaba un tono llamativamente anaranjado, y su pelo había perdido la pigmentación, volviéndose completamente gris. Al parecer, se separaron del grupo del pino e intentaban regresar al campamento. De acuerdo a las autopsias, sus lesiones no presentaban una herida mortal, por lo que las hipótesis fueron varias. Un ataque de los Mansi quedó descartado. No existían motivos ni huellas, nada había sido robado y además evitaban la zona por miedo a sus leyendas. La histeria colectiva o alucinaciones también, puesto que las muertes ocurrieron entre 6 y 8 horas después de la última cena. Finalmente quedó la hipotermia y el desvestirse paradójico, una situación común cuando esta es severa, donde el cuerpo se desorienta, se desabriga y se vuelve agresivo. Pero esto, obviamente, no explica el extraño aspecto de Kolmogorova. Finalmente, bajo 4 metros de nieve, cerca de un barranco, los últimos 4 cuerpos son encontrados derribando todas las hipótesis. Nicolas Thibault-Brignonel tenía el cuerpo cubierto de golpes, como si se golpeara contra las ramas del bosque intentando escapar despavorido. Su rostro estaba destrozado y faltaban sus ojos, que parece fueron quitados con cortes limpios, casi quirúrgicos, lo que descartaría el ataque de cualquier animal. Lyudmila Dubidina tenía el cuello roto
aunque no presentaba daños en el tejido blando. Su lengua había sido extirpada, también con cortes precisos, y tampoco contaba con la musculatura inferior del rostro. Presentaba una fuerte fractura en el tórax y su cabeza la tenía sumergida en un lago, como si intentase protegerse de un calor extremo, y como si fuera poco, presentaba radioactividad. Tanto Soloratev como Kolevatov, al igual que Dubidina, presentaban exactamente la misma fractura de tórax, por lo que debieron recibir una fuerza proporcional a la que la golpeó, adecuada a su altura y peso. No solo les habían extirpado la lengua, sino también las cejas y dientes. Su piel estaba arrugada y su pelo gris, como si hubiesen envejecido. Al parecer fueron los últimos en morir, por lo que englobaron todos los síntomas de sus compañeros. De hecho, los daños físicos que presentaban sugirieron nuevamente la hipótesis de un ataque. Sin embargo, las autopsias comparadas determinaron que la fuerza necesaria para causar dichos golpes era mayor a la producida por un accidente automovilístico. Los cuerpos no presentaban heridas externas graves, pero sí muchas internas, por lo que debieron haber sido sometidos a una presión de alto nivel. ¿Qué obligó al grupo a abandonar sus tiendas durante la noche, mientras dormían, sin siquiera poder abrigarse, ni siquiera, en algunos casos, vestirse? Afuera, la noche presentaba menos 30 grados centígrados. Su único destino era la muerte por hipotermia, pero por alguna razón lo prefirieron a quedarse en sus carpas. ¿Qué los acechó esa noche? ¿Qué los hizo huir despavoridos? Investigaciones posteriores mostraron que incluso debieron desgarrar sus carpas desde el interior, y en su desesperación no pudieron agarrar ni un fusil, ni un hacha, ni siquiera un cuchillo para protegerse. ¿Puede usted imaginar el pánico que debieron vivir? Esta fue la última foto que sacó el grupo, quizá disparada por accidente, o tal vez intentando mostrar a su agresor. La investigación cesó un 28 de mayo de 1959 por ausencia de culpabilidad de un grupo criminal, y el sumario fue archivado en alto secreto hasta la disolución de la Unión Soviética. El cese de investigaciones no frenó a las familias que pedían explicaciones. Según sus testimonios, los cuerpos presentaban extrañas tonalidades amarronadas. Además aseguran que sus tumbas se encuentran vacías, y en realidad los cadáveres se encontrarían enterrados en una fosa común. Y es que solo al primer grupo les permitieron tener un funeral a cajón abierto. Rima Kolevatova declara antes de que se encuentre el cuerpo de su hermano: estuve presente en todos los funerales del grupo. ¿Por qué sus caras eran tan amarronadas? ¿Cómo pueden explicar el hecho de que el grupo estaba junto al fuego? Obviamente estaban vivos. ¿Por qué no trataron de regresar a las tiendas? Si fue un desastre natural, entonces seguro, después de ser calentados por el fuego, los chicos se habrían arrastrado de regreso a las tiendas. Todo el grupo no habría perecido por una tormenta ártica. Lyudmila Morgunova, hermana de Rusten Slobodin, declara que en el funeral estaba cerca del ataúd y el color de su piel era como el chocolate. Los altos niveles de radiación y la extraña tonalidad de la piel, sumado a la pérdida de pigmentación en los cabellos, comenzó a levantar polvareda. De hecho, no solo los cuerpos presentaban esa extraña tonalidad, sino también la ropa. En 1999, la médico forense Henrietta Churkina, que estuvo presente en las autopsias, habló sobre el extraño color de la ropa. Estuve presente durante el examen médico de los cuerpos realizado por Boris Vozrodzeny. Recuerdo bien que cuando les quitamos la ropa y la colgamos, inmediatamente notamos que tenía un extraño tono púrpura, aunque sus colores naturales eran diferentes. Al caer la Unión Soviética, un secreto celosamente guardado salió a la luz. El 29 de septiembre de 1957 ocurría el tercer mayor accidente nuclear de la historia, en la planta Mayak, donde se experimentaba
con plutonio para crear armas nucleares. Toda la zona cerca del paso Dyatlov debió ser secretamente evacuada. ¿Puede que hayan sido envenenados por la radiación residual de la zona? Aún quedan muchas controversias en el caso. Según testigos, 2 cuerpos más se encontraban en la zona y parece que fueron retirados rápidamente, sin siquiera ser reconocidos. Además, dentro del campamento habían objetos que no le pertenecían al grupo, pero lo más extraño lo guardaba Alexander Soloratev, el guía del grupo, que desentonaba bastante. Era el más veterano, de unos 38 años, además curiosamente de un nombre falso. En realidad se llamaba Seimon Soloratov y era un veterano de la Primera Guerra Mundial, con una misteriosa carrera, donde nunca había sido herido en combate. Finalmente, luego de sobrevivir a la guerra, se enlistó en el Instituto de Física de Minsk. Lo que pocos conocen es que él no era el único con un pasado misterioso. Alexander Kolevatov, según el Instituto Politécnico de los Urales, antes de ser transferido al Departamento Físico-Técnico, trabajó en Moscú como asistente en un laboratorio de alto secreto atómico sin nombre, conocido como Apartado de Correos 3394. Mientras que Yuri Krivoniyenko, según su biografía, trabajó en la planta de Mayak, exacto, donde ocurrió aquel incidente radioactivo. Curiosos personajes, ¿verdad? Esto apuntala a la teoría de que pudieron pertenecer a un grupo de la KGB. Quizá preparaban una entrega de algún artefacto o información privilegiada a agentes de la CIA. Recordemos que esto ocurrió durante la Guerra Fría, tal vez como traidores o como dobles agentes para exponer a los norteamericanos. Una misión que salió mal e involucró al resto del grupo. ¿Será por esto que aquel guardaparques actuaba tan raro? Puede que también explique aquellas extrañas pertenencias en el campamento. Quizá los militares rusos conocieron la situación y limpiaron la zona antes de la búsqueda. Es posible, pero ¿cómo explica esto la radiación? ¿O aquellos golpes ejercidos por una fuerza sobrehumana que consta en las autopsias? Luego de 30 años de silencio, quien estuvo a cargo de la investigación, el oficial Lev Ivanov, dio nuevos datos. Asegura haber recibido órdenes directas de cesar la investigación y que los instaron a decir que fue un accidente, aunque ellos no hayan encontrado explicación racional al caso. Denunció también que les extrayeron las cámaras y los diarios del grupo, y pocos fueron devueltos a los investigadores. Además, fue un entusiasta defensor de la teoría OVNI, afirmando que pudieron haber sido atacados por una fuerza externa a nuestro mundo, apoyando sus afirmaciones con el testimonio de otros excursionistas que acamparon por la zona y vieron sobrevolar extrañas luces naranjas. Y es que existen coincidencias entre este caso y las típicas mutilaciones de ganado, y la radiación suele ser un efecto colateral de un contacto. ¿Qué ocurrió realmente esa noche? ¿Qué misterios se ocultan en esas montañas? ¿Estuvieron en el lugar y momento menos indicados? ¿O será que los Mansi algo sabían e intentaron advertirles? ¿Se sabrá algún día la verdad? Quizá debamos quedarnos con las palabras del único sobreviviente, Yuri Yudin. Si tuviera la oportunidad de hacerle una pregunta a Dios, sería: ¿qué pasó realmente con mis amigos? Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.